Dios les bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Qué gusto de verles nuevamente. Estamos pues siempre expectantes de visitarles, de poder compartir la palabra del Señor, porque sabemos que es una iglesia que quiere escuchar la palabra de Dios. Estoy muy emocionado, gracias siempre a nuestro hermano John, a su esposa y a todos ustedes por tenerme siempre aquí. Espero que nadie se ponga triste de verme nuevamente, ¿verdad? Estamos muy contentos, hemos estado en varias ciudades de Los Ángeles y eso a veces nos tiene con varios retos. Y estamos aquí. Y el día de hoy, qué interesante el título del mensaje, que ya lo tenemos en PowerPoint, si nos ayudan a poner para que lo puedan visualizar, se llama La familia cristiana en un mundo en crisis. Qué duda cabe que cada día vemos que la situación se torna de desafío para la iglesia el día de hoy, y no solamente como familia, sino como individuos, como parte de la familia, ¿no? Y este título que hemos escogido hoy es un título que Dios ha puesto en nuestro corazón y que está basado en, bueno, yo quisiera usar muchos pasajes, pero el tiempo no nos va a dar para poder profundizar en el mismo. Pero como siempre le digo a ustedes, el pastor John tiene los mensajes, si alguien lo quiere tomar, lo puede pedir, y pues poder aprender a tomar notas, juntar con las que ya Dios le está hablando en este momento. ¿Qué le parece si antes de empezar le pedimos al Señor que sea Él el que nos guíe, que su Espíritu es el que nos hable y no un hombre? ¿Okay? Les invito a ponerse en pie para pedirle a Dios en oración que sea Él el que nos dirija. Padre bendito, Señor, gracias. Gracias en este momento por tu inmenso amor. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, Padre. Señor, en este día queremos darte a ti la gloria, la honra, Señor, por tu fidelidad, porque tú nos tienes aquí, Señor, en tu casa, casa de oración. Te pedimos, Padre, que nos hables a través de tu Espíritu Santo. Señor, escóndeme una vez más detrás de la cruz de tu Hijo amado, y que solamente tu voz, oh Espíritu de Dios, sea la que mis hermanos y mis hermanas puedan escuchar. Señor, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra. En el precioso nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. La familia cristiana en un mundo en crisis. Y usted también dirá, el hermano Esli con sus colores, ¿verdad? Los colores nos hablan, de verdad. Si usted pone mucha atención, va a ver que Dios usa los colores porque todo ha sido invención de Él. Mi nota dice, el título de este mensaje podría haberse titulado también, y bueno, es importante recordar, que la familia es un plan del corazón de Dios. Antes de haber inventado cualquier otra cosa, Dios inventó la familia. Eso nuestro pastor nos lo recuerda, la palabra de Dios nos lo recuerda, pero qué duda cabe que esta institución que Dios creó antes que cualquier cosa, inclusive antes que la iglesia, hoy está en crisis. Como vemos, hay familias que subrepticiamente, oye hermano Esli, usted está con hambre, ¿qué cosa quiso decir? Es decir, que asolapadamente, creyendo que no le dicen o que no le están engañando al Señor, van a disponerse a celebrar, por ejemplo, Halloween, ¿no? Cambiándole el nombre. El día de hoy la familia cristiana tiene que ponerse en pie con la palabra. No podemos jugar a una iglesia diluida, un mensaje diluido. Es un mundo, como alguna vez lo hemos compartido, donde todo está al revés, los valores están al revés, lo eterno y lo real no tiene importancia, inclusive dentro de la iglesia. Y el día de hoy justamente he traído un pasaje que a muchos le podría causar, no sé si admiración o sorpresa o quizás en algunos duda, porque es un pasaje basado en la carta, en la primera carta del apóstol Pedro, a una iglesia que escapaba, la primera gran persecución de la iglesia cristiana, de nuestros hermanos. Roma ha sido incendiada por un hombre que fungía de emperador, un hombre malvado, ¿no? Algunas veces he dicho palabras fuertes de Nerón, pero es un hombre que incendió Roma y que le echó la culpa a los cristianos. Ese es el contexto en el cual la primera carta de Pedro
se escribe a los cristianos. Pero antes de eso, no he querido saltar lo que el Señor me estaba hablando al corazón. Y el día de hoy, como dice mi nota, por ejemplo, muchas familias se creen saludables, dice mi nota, porque creen que tienen una esposa, por ejemplo, los hombres dicen, ¿no? Tienen una esposa bonita, atractiva, culta, alta, no lo sé, que están bien vestidos, que son inteligentes, que tienen un buen trabajo, que tienen un buen auto, que tienen riqueza acumulada, que son distinguidos en su lugar de trabajo donde se desarrollan. Sin embargo, muchos de nosotros, dice, logramos ese éxito que el mundo lo pinta así y que afecta a nuestros corazones, pero tenemos un déficit familiar. La esposa está bien lastimada, ella se siente alejada. Mire lo que dice textualmente, algo que he recogido. Dice, yo lo admiro mucho, como mi pareja, como mi esposo, lo reconoce ella, o muchas mujeres, pero no siento que en realidad él, mi esposo, me ame como en nuestros primeros años de matrimonio. Lo siento distante, lo siento frío, lo siento cada vez más distraído. Nuestra relación es simplemente una rutina, dice ella. Algunos esposos expresan lo siguiente, ella es muy cariñosa, dice, es muy servicial, es una gran mujer, pero ha dejado de respetarme. Es una mujer que siempre me está recordando los errores del pasado, ¿no? A veces algunos dicen una broma, dicen, ¿no? Mi esposa me dijo que en el año de 1995 a las 3 de la tarde yo le había hecho esto y lo otro y lo otro. Dice, toma decisiones sin tomarme en cuenta. Interesante, muchos hombres también sienten eso. Cuando yo diría, y hay que ser hidalgo, ¿no? Hay que tener el calibre moral que tuvo David, como lo estudiamos la otra vez, de ser misericordioso y de reconocer nuestros errores. Pero los hombres generalmente somos aquellos que tomamos decisiones sin consultar a nuestras esposas, pero él dice, no me respeta, siempre me recuerda los errores del pasado, creo que necesitamos ayuda. Ese es el déficit familiar en el que muchas familias el día de hoy se encuentran y lastimosamente muchas de ellas asisten a una iglesia cristiana y dicen ser seguidores, discípulos del Maestro. No estamos poniendo el dedo, no estamos indicando, acusando a nadie. Lo que queremos es poder entender el contexto en el cual Dios nos va a hablar. A pesar de ser para muchos un pasaje que podría causar hasta algunos ofensa, porque bien decía, porque la palabra así lo enseña, Pedro le habla a un grupo de personas, a hombres, mujeres, matrimonios, que están huyendo por su vida. Pero en eso en un momento. No quiero dejar, mientras vamos avanzando, por favor, recordar que todo empieza en casa. Si podemos ver, hay 3 instituciones que afectan la vida de un ser humano. Y por supuesto nosotros somos seres humanos. El primero, si vamos avanzando con el PowerPoint, por favor, está la familia, qué duda cabe. Bueno, lo tenemos todo de lleno ahí. La familia, la escuela y la iglesia. No voy a hablar de la escuela, quizás algún comentario, pero la iglesia Calvario, aquí en Oxnard, tiene que escuchar atentamente, como yo, que estoy sentado allá, que también es para mí, lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. La formación de nuestra vida, del ser humano, tiene en ese caminar a 3 grandes instituciones, como lo dije. La familia, nuestra iglesia, nuestra familia de fe y la escuela. Cada uno tiene un rol, cada uno desempeña, dice, un carácter importante en la formación del individuo, pero todo comienza en casa. Por eso que usted ve ese pasaje de Deuteronomio, tremendo pasaje. Y mire usted, lo vamos a leer, el Señor añada bendición a su palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Punto seguido. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Interesante. Nuestro corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano
y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo comienza en casa. Si bien es cierto, la escuela forma un papel importante en la formación de nuestros hijos, de nosotros cuando fuimos pequeños, y en cualquier institución donde estemos preparándonos para hacer luz en la iglesia o fuera de la iglesia, pero todo comienza en casa, porque alguien lo dijo sabiamente con la sabiduría que viene de Dios. No podemos tener iglesias fuertes si tenemos familias, no tenemos familias fuertes. Si tenemos familias débiles, familias que no creen en la palabra de Dios, familias que no perseveran en el crecimiento espiritual, pues tendremos iglesias débiles espiritualmente hablando. Necesitamos conectar nuestro corazón con el corazón de Dios. Mire usted, mire por favor el pasaje y eso que le he puesto en rojo. Mira, con toda tu alma, tu corazón, tus fuerzas. Hay un énfasis de parte del Espíritu de Dios que le habla a Moisés en este pasaje de Deuteronomio, donde insiste, como muchas veces lo hace nuestro pastor, lo hacemos los siervos inútiles que también estamos aquí, enfatizando que dice el Señor, dice, y que hoy te mando, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. La pregunta que debemos hacernos, ¿hacemos eso? ¿Realmente ese es un estilo de vida en nuestra familia? Pues no estamos para indicarnos ni para señalarnos, sino para tomar la palabra de Dios y hacerla viva el día de hoy. Porque todas esas necesidades que comentaba nuestro amado pastor Jesús, Omar, necesitan ser cubiertas por gente que ame a Dios, gente que entiende el pasaje, gente que, como alguna vez lo comentamos aquí, explicando la parábola del sembrador, es gente que entiende y devotamente dice, Señor, yo necesito entender tu palabra, necesito que no solamente entre en mi cabeza de forma intelectual, sino que transforme mi corazón y que me ponga en acción. Y mire lo que dice, ¿no? El carácter, y lo creo que lo mencioné aquí, se forma en los primeros 5 años de vida. Y muchos cristianos el día de hoy no tomamos en cuenta eso, ¿no? Dejamos a nuestros hijos en manos de una guardería, a veces muchos por trabajar 2 veces, 3 veces. El otro día una familia me decía que trabajaba en Uber, que habían llevado a una persona o que estaban llevando en su servicio de Uber a una familia que estaba trabajando, tenían su 4º trabajo en el día y que tenían hijos. Y ellos quisieron compartir el evangelio, pero la persona le dijo que no quería escuchar de la iglesia cristiana, porque está cansada. Estaban cansados de escuchar de los cristianos algo que no viven. Qué interesante que cuando leo esta nota vemos que dice la iglesia, la escuela forma el desarrollo de nuestros hijos, nos prepara para tener éxito en la vida, pero los valores familiares, los valores eternos de la palabra de Dios, los recibimos en el hogar. Y dígame usted si el título no se acomoda para decirnos que estamos en crisis. Hace poco, como usted sabe, veo mucha gente, ¿no? Una persona, una familia que no conoce al Señor, que estamos orando por ellos, me decía que su hijo de 14 años le había pedido expresamente a su padre que lo retire de cierta escuela, aquí en Ventura, no es aquí en Oxnard, no le voy a decir de dónde, pero que era tanto, dice, la influencia homosexual, que este muchacho se sentía, dice, en el espíritu, me trataba de explicar él, obviamente yo se lo digo a usted, se sentía abrumado. Una familia que no es creyente le pidió a este jovencito de 12 o 13 años que lo llevara a otra iglesia, porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. El tema es nosotros estamos reaccionando de esa manera, no con odio, rencor o con saña o culpando a la gente que está presa de su pecado, sino enseñándole el camino, el amor del Señor. La iglesia nos prepara para la eternidad. La iglesia nos entrega dones. Recuerda que todo comienza en casa. Pero yo quiero, antes de pasar a la primera carta de Pedro, con usted, mi amado amigo, querida hermana, estimado joven, repasar esta parte que dice, ¿no? Dice,
y las atarás como una señal en tu mano. Habla de la palabra de Dios, ¿no? Interesante que luego el religioso, ¿no?, de hoy, que siempre saca la palabra de contexto, y en ese tiempo los fariseos se ponían las llamadas filatelias, ponían la palabra de Dios en unas cajitas y se las ponían en la frente o en sus manos en sus grandes túnicas para que caminaran y sonaran, para que la gente dijera, soy cristiano, pero ya sabemos lo que era un fariseo. Pero el Señor le dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. ¿Acaso Dios está hablando de nuestros pensamientos? ¿Que nuestros pensamientos deben ser consumidos, gastados en la palabra de Dios? Que ahora lo vamos a ver en un momento. Para él, para ella, para los hijos. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Qué es lo que sostiene nuestra casa? ¿Cuál es el fundamento de nuestra casa? Cuando hablamos a veces de forma arquitectónica, estructural, hay una hermosa canción que dice, ¿no? Entra en mi vida, dice, ¿no? Cambia la estructura, dice, ¿no? ¿Cuál es la estructura? Dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué sostiene tu casa? En tus puertas, tus acciones, donde vives, donde das testimonio, donde nace nuestro legado. ¿Cuál es el legado que le estamos dejando a nuestros hijos? Insisto con ello. ¿El legado de lo que no es eterno o el legado de lo que es eterno? La primera carta, le invito a buscar la primera carta del apóstol Pedro, los versos, bueno, el capítulo 2 y 3, pero yo voy a hacer énfasis en el capítulo 3. No sé si tengan tanto tiempo para poder hablar de 4 áreas donde este grupo de gente que está siendo perseguida por su vida, que está corriendo por sobrevivir, necesita ser de buen testimonio. El capítulo 2 nos habla a partir del verso 3 en 17 que nosotros, o ellos, y usted, nosotros todos, la iglesia, deben ser buenos líderes, buenos testigos del Señor para un mundo en crisis, como usted lo puede ver ahí, en la sociedad civil, en el país donde Dios nos ha puesto. A partir del verso 18 de ese mismo capítulo 2 de 1 Pedro al 25, el lugar de trabajo. Yo voy a hacer énfasis en los 2 últimos. A partir del capítulo 3, verso 1, 7, el apóstol añade 2 lugares donde el creyente, la familia de hoy, no se distraiga, por favor, tiene que dar testimonio, tiene que ser un líder que realmente deje legado, fruto, en su familia y en nuestra familia de fe, en la iglesia. Pero les voy a dar el contexto para empezar. Pedro dice, escribe la carta en un contexto histórico muy tremendo, muy profundo. La ciudad de Roma ardía y todos sabían, inclusive los romanos, que este tipo, Nerón, un hombre malvado, yo diría casi un demonio que fungía de emperador ahí, había incendiado la ciudad de Roma. Y como los cristianos eran mal vistos igual que los judíos, Nerón no tuvo mejor idea que echarle la culpa a ellos. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba devastada. Se habían quemado sus deidades, sus dioses no habían hecho nada, sus casas se habían quemado. Ellos estaban sumamente consumidos por el dolor, por la tristeza, por la frustración de saber la verdad, a través de una prueba, que la santa voluntad de Dios y perfecta controló en ese momento y permitió que le sucediera a Roma. La gente está devastada, decía, sus habitantes han perdido todo, sus templos, sus reliquias, sus ídolos fueron consumidos. ¿Usted se imagina si, y no es ningún arrebato, ningún sentimiento malo de mi parte, que esa famosa Virgencita Morena, ¿verdad?, de pronto haya algo muy triste en nuestro amado país de México y no haga nada, como supuestamente o como realmente no haría nada, porque es una imagen que tiene ojos pero no ve, como dice la palabra de Dios, que tiene boca pero no habla. La gente está devastada. El odio y resentimiento es tal que este tipo, Nerón, le echa la culpa a ellos, redirige la culpa, la hostilidad que estaba recibiendo, todo, como diríamos, el cargamontón que le hacía la gente, y se lo dirige
a los cristianos. Se lava las manos. Como el día de hoy muchos nos lavamos las manos, ¿verdad? Dice, no, hermano, aquí yo no puedo compartir mi testimonio porque a lo mejor no me van a subir el sueldo después, si se enteran que soy cristiano, ¿no? O a lo mejor no sé, no quiero que la gente me vea mal. Dice. Los cristianos que ya eran asociados a los judíos y que eran mal vistos, odiados, reciben toda la culpa de parte de este Señor. Y ahí es donde Pedro les dirige esta primera porción del capítulo, de la primera carta, dice, usando la palabra dispersión. Muchas gracias, hermano. Estamos en familia, ¿verdad? Y que tenemos el agüita. Y qué interesante que las familias, el pueblo de Dios, dispersión quiere decir que se van, que se escapan, los expatrian. Dice, han huido y se encuentran en diversas partes de una montaña que se llama Tauro, lo que es la Turquía actual, donde leemos en la palabra de Dios Capadocia, Bitinia, dice, ¿no? El Ponto, Asia, geografía que hoy pertenece a este país que es sumamente enemigo del Evangelio, los turcos. La iglesia que está conformada no solamente por judíos mesiánicos, decimos hoy, sino por judíos que han recibido al Señor, que el Señor es su Señor, que son convertidos, sino por los cristianos. Y es una iglesia expatriada donde ahora hay extranjeros y oriundos de Israel que están conviviendo juntos. Es un llamado a la iglesia el día de hoy. Hay iglesias, le digo, no le voy a decir dónde, pues a veces nuestros hermanos hispanos no son bien vistos. Damos gracias a Dios por nuestra iglesia, ¿verdad? Que tenemos un trabajo tremendo con nuestra iglesia, con la iglesia madre. Pero no, estos hermanos nos dan el ejemplo hoy, aquellos que no se fijan en lo que Dios quiere hablar el día de hoy. Como verdaderos creyentes y seguidores del Maestro, dice la palabra de Dios que somos extranjeros ciudadanos de una nación celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí. Los creyentes modernos no debemos olvidar que somos extranjeros y peregrinos. Y a lo largo de los capítulos 1 y 2, el apóstol les llama a estas personas que están escapando por su vida, que están, imagínese usted, mi hermano, usted dirá, hermano, pero ¿cómo el apóstol Pedro les va a llamar ahora a una esperanza viva, una nación santa, un linaje escogido, y les va a instruir y ordenar con la autoridad del Señor a los esposos que amen a sus esposas que sean mujeres sabias, que conquisten para el Evangelio a sus hijos, a sus esposos sin palabra? Usted va a ver todo eso en los siguientes minutos. Son gente que está escapando por su vida, están preocupados dónde sus hijos van quizás a poder recostar su cabeza. El apóstol les llama a ser sobrios, es decir, perseverantes en la palabra, a tener constancia, dominio propio. Como dijimos alguna vez, una cosa es un tropezón en la vida, una persona que tengamos un momento difícil con nuestro jefe, con nuestra esposa, con nuestro esposo, en nuestra iglesia, y otra cosa es un estilo de vida. El creyente no puede ser una persona que siempre es caracterizado por ser una persona problemática, de mal testimonio, porque una cosa es un tropezón en la vida y otro es un estilo de vida. Él les dice que sean sobrios, que desechen toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, que sigan perseverando en la palabra, que sigan siendo iglesia. Usted se imagina, hermano, que se reúnen sabiendo que afuera quizás los están esperando para matarlos, pero que entre ellos no haya hipocresía, que no haya malicia, que no haya queja, que no haya habladuría detrás. Dice que también no denigren, no difamen a sus hermanos que han sido comprados con la misma bendita sangre de nuestro Señor Jesús. Tu hermano que tienes al lado, tu esposa, tus hijos han sido comprados por la misma sangre, la sangre preciosa de nuestro Señor. Y eso debería embargar nuestro corazón para poder meditar en lo que Dios nos está hablando. Interesante que les recuerda ahora como pueblo de Dios
el apóstol Pedro, un hombre que cuando lo veían dice, este señor es un hombre corriente, del vulgo. Decían cuando lo traían ante el concilio y los encarcelaron, y ellos decían, y dice cuando los dejaban sueltos, predicaba temprano, hoy un pasaje de Hechos, decía, ellos sentían un gozo que es el conocimiento del Señor, de haber sido tenidos por dignos de sufrir por el nombre que es sobre todo nombre. Y dice que perseveraban en las casas, dice con un corazón humilde, y Dios añadía a los que tenía que añadir. Se sentían dignos de ser seguidores del Maestro, de haber sufrido por Él. Y él, el apóstol Pedro, ahora un hombre del vulgo, pero que cuando lo veían dice, este ha estado con el Señor. Este huele a oveja, algunos, huele a que ha estado con el Maestro. Dice, él usa los conceptos del Antiguo Testamento, como por ejemplo, linaje escogido para salvación. Le dice que son real sacerdocio, que somos unidos como un cordón umbilical al sacerdocio y rey de nuestro nuevo amo y Señor, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, un amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice que también, dice que los ha llamado a ser una nación separada, un pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anuncien las virtudes, no de una agenda humana, las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es gente que está escapando por su vida, mi hermano. No es gente que está como nosotros aquí en el condado de Ventura, en Estados Unidos. Es gente que está escapando por su vida. Son nuestros hermanos en Cristo, que han sido culpados de algo que no han cometido. Con sus hijos, con sus mujeres, han escapado. Además de todo ello, y no menos importante, viven en un mundo como extranjeros y peregrinos, pero dice, no deben dejar de participar en las pasiones y deseos que batallan día a día con nuestra carne. Qué duda cabe, que tenemos batallas, la familia está en crisis, la familia el día de hoy necesita pelear sus batallas con la palabra de Dios. Quisiera poder ahondar, como dije, en el capítulo 2, verso 13 al 17, donde Pedro les habla que por causa del Señor se sometan a toda institución humana, pero que por sobre todo se sometan a Dios. Les habla en el lugar de trabajo, o sea, hablando del país, luego el lugar de trabajo, que sufran, dice, no, mire lo que dice lo voy a tocar rápidamente, dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Alguna vez alguien, ¿no?, comparte, dice, hermano, a mí me están persiguiendo en mi trabajo, saben que soy creyente, que me congrego en una iglesia, que sirvo a Dios, pero siempre mi jefe me molesta, me hace bullying, dice, ¿no? Y conversando, pues uno descubre que la hermana dice que tiene un break de 10 minutos y que regresa ahí a la media hora de su break al trabajo. Eso no es una persecución, mi hermana. Eso no es, dice, ser abofetados por causa de Cristo, para que sigamos sus pisadas, sino que debemos ser quizás los primeros, como alguien bien ha dicho, los primeros en llegar, así como llegamos a nuestra casa de oración, los primeros en llegar y quizás los últimos en irnos, que siempre seamos esas personas a las cuales la gente puede correr, no que seamos nosotros esa torre fuerte a la cual corremos, sino somos las manos, los pies del Señor para acoger a esa gente. Pero en el capítulo 3, quiero entrar de lleno, a partir del verso 1 y 7, le invito a leer la palabra de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pedro, justamente hablándonos ahora no solamente del trabajo del país, ahora nos habla a nosotros, a la familia. Y usted lo tiene ahí como título de deberes conyugales. Pero mire lo que dice. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Están hablándole a una mujer creyente que ha entregado su vida a Cristo y que ha huido con su esposo no creyente, que no conoce
La palabra exacta en la traducción es que no obedece la palabra de Dios. No cree porque, como alguna vez lo compartimos, hay tres tipos de personas. El hombre natural, que no entiende el Evangelio porque el Evangelio le es locura. Está vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto. El hombre espiritual, usted y yo, amado hermano, que nuestro espíritu está unido a nuestro Señor, que Él nos hace libre y solamente Él, a través de su espíritu, nos juzga y nos guía. Pero viene luego el hombre carnal. Estamos hablando quizás de un hombre que tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo, que siempre está volviendo a su Egipto antiguo, algún pecado, lo vimos la vez pasada, que siempre cuando, en vez de pelear sus batallas con la palabra de Dios, responde con una grosería a su esposa. En su trabajo no se distingue por ser un hijo de Dios. Yo sigo sentado ahí. Le dice a ellas, Pedro insiste que si vamos a ser testigos del Señor, debemos someternos no solamente al orden civil, al país, al trabajo donde está, sino que al diseño original que Dios ha creado. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Las mujeres no son inferiores a sus esposos en lo absoluto, así como nosotros no somos inferiores a nuestros jefes paganos o que no son cristianos, no somos. Es más, el apóstol Pablo nos recuerda en Gálatas 3:28 que ya todos somos iguales delante del Señor. Ahora bien, las esposas han recibido una serie de funciones. Atención, amadas hermanas, y atención, amado hermano, que las ponen, dice, en sujeción al liderazgo que reside en su esposo como cabeza del hogar. Pero el esposo debe recordar que esa sumisión, que ese orden lo ha puesto el Señor, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y todo hombre es cabeza de su esposa, no de todas las hermanas. Usted es cabeza de su esposa. Por eso sorprende que algún hermano le diga a una hermana no casada, soltera, que le diga, hermana, sométase. No, ella no se tiene por qué someter, a menos que este hermano converse con ella en amor, porque todos debemos hacerlo en amor, soportándonos unos a otros, dice el Señor, haciéndolo para Él, no para el ojo del hombre. Su esposa, y en amor hablarle. Dice que la mujer tiene diferentes funciones que Dios le ha dado, que la sujetan en ese amor, en esa sujeción, dice, bendita del Señor al liderazgo que reside en su esposo, aunque él mismo, el esposo, debe recordar que él está sujeto a Cristo, de tal forma que ese liderazgo que él tiene dentro y fuera del hogar, lo haga un obrero aprobado. Porque eso es lo que dice 1 Timoteo. Le dice, hombre, y es un término para usted y para su esposa, para mi hermana y mi hermano. Huye, dice, ¿no? Huye de las pasiones juveniles, de la inmundicia sexual, le dice Pablo a Timoteo. Las pasiones juveniles, los celulares, hermano. El día de hoy las familias se reúnen alrededor de la mesa y todos están viendo la pantallita, ¿verdad? Ni nos hablamos. Y algunos dicen, ¿no? Sí, mi amor, vamos a hacer, sí. Sí, claro. ¿Qué dijiste? Pasiones juveniles. La gente ahora admira, como lo vimos alguna vez en esa enseñanza de ¿es usted rico para con Dios? Dice que es bueno mencionar también que Pablo habla de esto, pero no voy a hablar mucho, pero en Efesios, a esta iglesia en Éfeso, le señala que la conducta de la esposa, como lo hemos leído, debe ser para ganar a su esposo para el evangelio que no cree, es decir, que no obedece, sin palabra. La mujer no debe usar el sexo como un chantaje, no debe usar la comida como un chantaje, la desavenencia de estar molesta, de rechazarlo a su esposo. Dice, sino que el testimonio, la sumisión en amor y gracia por parte de una mujer cristiana a su esposo, salvo o no, cristiano o no, es la mejor herramienta evangelizadora para que ella lo pueda ganar para el Señor. El testimonio, una vez más. No solo en el trabajo, en el país, sino en la familia. Pero a ese nivel de intimidad, porque somos uno con nuestra esposa. Dice, ella tiene un arma eficaz, es su testimonio, su modestia. ¿Qué es la modestia, hermano? De ahí viene la famosa frase, la falsa modestia. Es decir, la modestia es una virtud que modera los pensamientos, los movimientos internos, de ánimo de una esposa. Es una mujer que nunca está
a la defensiva belicosa, que está revolucionada, que está, en 120 kilómetros o millas por hora. Sino es una mujer que sus acciones y su ánimo son cualidades de su condición. No tiene una falsa modestia, no se disfraza. Dice mansedumbre, no que es mensa, sino que es mansa. Es una persona que sabe reaccionar a cada situación. Por supuesto, el hombre también está incluido aquí. Pero Pedro está hablándole a la esposa. Dice, controla sus emociones y actúa con amor. Es decir, es una virtud que le hace rechazar todo tipo de violencia con su esposo. Porque sabe que el cuerpo de él le pertenece a ella. Y el cuerpo de ella le pertenece a él. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la abriga. En el verso 7 vemos, dice ya la sumisión del esposo cristiano. Dice, aunque él no se somete como líder, y esa palabrita como a veces algunos los ha trastocado en la mente, ¿no? Yo le invito a que usted lea el pasaje de Mateo 20, del 20 en adelante, y el sinóptico en Marcos, donde el maestro nos enseña el cuadro claro del verdadero liderazgo. Cuando vienen dos apóstoles de su grupo cercano, Jacobo y Juan, el apóstol del amor, dicen los eruditos que en el pasaje de Mateo vienen con su mamá. Su mamá es una mujer llamada Salomé, que es la hermana de la madre del Señor. Y viene a decirle, el maestro dice que viene, si usted recuerda el pasaje, dice que ella viene y se postra. Mateo dice que se postra. Marcos no dice que ella habla primero. En Marcos dice que los hijos hablan, Jacobo y Juan. Pero dice que ella se postra y le dice, quisiera que uno de mis hijos, cuando tú vengas en tu reino, dice, ¿no? Uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda, le dice. Su tía, al maestro. El calibre moral del maestro, que es ejemplo para nosotros aún en la más persecución profunda, en un mundo que le da la espalda a Dios como este país, que necesita tanto de usted y de mí, de la iglesia de Dios. El maestro le dice, no sabes lo que pides. Y el pasaje usted lo puede leer, lo decía, lo invito a que lo vea, pero el maestro termina dándose cuenta porque él es omnisciente, porque él es Dios, que los otros 10 están molestos y los llama así. Y le dice, ustedes ven que los líderes de hoy se enseñorean de los países, que los grandes, dice, no ejercen, dice, dominio, mas entre ustedes no será así. El verdadero rey, el verdadero dueño de todo, el que le da aliento, dice la palabra, a todos y a cada uno de nosotros, que no hay una sola ave que no caiga al suelo si él no lo decide así. Él dice, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera ser el mayor será el que sirve, que el que quiera ser el primero será el que sirve entre ustedes. ¿Usted se imagina si usted, esposo, sirviera a su esposa, si usted se preocupara, como vamos a ver más adelante, y Pablo lo habla, y también que usted se preocupa porque su esposa sea lavada, purificada por la palabra, es decir, que su esposa sea cada vez más y más igual a Cristo, y usted con su esposo, que esa mujer no tenga nada en el hecho de amor, en el hecho sin mancilla, nada contra natura, nada contra que no glorifique a Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Usted se imagina si todos tuviéramos esa pasión en el mundo, en las iglesias, en los ministerios, de servirnos unos a otros, como el maestro, el verdadero rey decía, no ha de ser así entre vosotros, yo les he lavado los pies a ustedes y yo soy rey, el verdadero rey, que no escatimó ser igual a usted, a mí, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo para darnos vida, para hacer testimonio en este país, en el lugar de trabajo, en la familia, en la iglesia. Le dice al esposo, volviendo a él, le dice, como líder debe someter ese deber amoroso que él tiene de ser sensible a las necesidades de su esposa. Si bien es cierto, ellas no son inferiores a nosotros, pero la mujer necesita provisión, necesita que usted la firme, porque dice que es un vaso frágil, dice, y son coherederas de la gracia, no de la salvación, sino de la mejor relación que usted puede tener
con un ser humano en la tierra. El apóstol llama la atención especial al hombre para que sea considerado caballeroso, compañero. Hace someter sus necesidades a la de su esposa. Alguno dirá, hermano, ¿y si me dicen pisado o saco largo? ¿Qué importa lo que el mundo diga, hermano? Usted siga al Señor, usted siga la palabra de Dios. Dice, la mujer es igual en todo, repito porque es una técnica del maestro, es igual en todo en Cristo su esposo, no es inferior. Pero con esta actitud que usted reconoce, que usted vela por su esposa, que usted es el líder que somete su liderazgo a las necesidades de su esposa, que es sensible, que es caballero, nos falta eso, hermano, hay que reconocerlo. Somos tan duros, somos tan impetuosos los varones que nos olvidamos de eso y con vergüenza lo tenemos que reconocer. Pero dice, con esta actitud y ejercicio de un verdadero liderazgo, Pedro le está diciendo a esta gente que está huyendo por su vida. Le dice, no solamente están afectando sus familias, sus hijos, ellos van a heredar un legado invalorable. Sus vecinos que no han sido alcanzados van a recibir un testimonio fiel y poderoso. Y no tendremos piedras en el camino, nuestras oraciones no tendrán estorbo. Eso le dice el Señor a los varones. La iglesia, a partir del verso 8, en el capítulo 3, el apóstol insiste ahora en la iglesia. Nuestra familia, ahora la familia de fe. Mire lo que dice a partir del capítulo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, punto y coma. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y usted puede leer ahí, mire, qué oportuno, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Dos palabras griegas que significan todo de un mismo sentir. Algunos eruditos dicen que es tener una mentalidad similar. Quiere decir eso, hermano, que si un líder dice A, yo también tengo que decir A. Le pongo un ejemplo. Si ahora necesitamos, por ejemplo, necesitamos gente en estas áreas especiales, ¿por qué no quizás empezar a poder involucrar a alguien que conocemos, que a lo mejor no tiene una iglesia, para que venga también a conocer la iglesia y poco se involucre? O quizás nuestro pastor nos da algún ejemplo o alguna estrategia de poder alcanzar a la gente a través de las casas, de los grupos de fe, de las células, no sé cómo le llamemos, y le damos una idea. A eso se refiere pensar lo mismo, no ser un obstáculo para que la familia de Dios crezca. Dice, la idea es procurar y mantener la unidad interna del corazón. Los cristianos, todos los cristianos, deben ser ejemplos de paz y unidad, no de desorden y falta de armonía. Juan 13:35 es un pasaje que usted puede tomar. Romanos 12:16. 1 Corintios 1:10. Mira lo que dice el Señor, como hablándonos a la unidad. Mira lo que dice. Y es una porción que tiene título, ¿está dividido Cristo? 1 Corintios 1:10, el apóstol le dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero yo no tengo la mente de Cristo. Voy a volver a mi Señor hoy. Voy a trabajar más, meterme más en la palabra de Dios, prepararme, seguir esas clases que tengo aquí, con mi pastor, con mis líderes, para tener un mismo sentido. Filipenses 2:1-2, que también nos habla de sentir lo mismo. Y este título, mira, esta porción bíblica se llama Humillación y exaltación de Cristo. Pero mira lo que dice, por favor. Dice, por tanto,
si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amados hermanos, nosotros estamos realmente encarnando la misión y la visión que Dios le ha dado a nuestro amado pastor, a nuestra iglesia, de alcanzar a la comunidad para el Señor. No solamente en un púlpito, en el trabajo donde tú estás, en el lugar donde tú te desarrollas, en tu familia, con tus hijos, haciendo crecer una generación que realmente sabe la palabra, que tiene la bendición de Dios, la tranquilidad, no la preocupación de estos hermanos que están huyendo por su vida y que le están diciendo que sean unánimes, que sientan lo mismo, que no hablen unos atrás de otros, que respeten a sus esposas, que las amen como Cristo ama a la iglesia. La pregunta que debemos hacernos, ¿Cristo nos ha hecho algún mal? ¿Le ha hecho algún mal a usted? ¿Le ha hecho algún mal a usted? ¿Cristo alguna vez nos ha fallado, nos ha abandonado, nos ha dejado a nuestra suerte? ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? Qué gran tarea la que tenemos los varones, hermano. Por eso necesitamos tanto de Dios. Y qué urgencia también tienen las hermanas de saber lo que Dios está pidiendo. Porque la inteligencia femenina es algo que Dios ha creado de una manera para ese complemento perfecto con el varón. El apóstol termina diciendo, dice en el verso 9, ¿verdad? El verso 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Y dice que, mi nota dice que viene de una palabra griega que significa eulogos, de ahí viene la palabra elogio, que significa hablar bien. Es decir, que en vez de hablar mal del otro, sea un hermano o no en Cristo, pero específicamente un hermano en Cristo, no estemos hablando mal, sino que la bendición que un cristiano debe dar al hermano que quizás lo ha maldecido, o que ha hablado mal de él, o que reposa en el chisme, es orar por él, incluir maneras de servirle, orar por su salvación. El que tiene oídos para oír que habla, porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y salada. Dice, orar por su salvación, por su progreso espiritual, manifestarle gratitud, qué duro es, ¿verdad? Por eso el Señor dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. El reino de Dios lo arrebatan los valientes, no el término hollywoodense, valiente, como Rambo, no. El valiente que hoy va a decir, yo no voy a celebrar Halloween, porque como alguna vez lo dije, no sé si lo dije aquí, con ustedes, mis amados, mi amada familia de Calvary Chapel aquí en Osner, Jesucristo no celebraba la muerte, los resucitaba a los muertos. Yo no voy a celebrar ni voy a participar de eso porque conozco mis derechos. Usted no me puede juzgar por mi fe si alguien me dice eso. La gloria de Dios, que desciende sobre nuestro discernimiento espiritual y también como testimonio en el país donde vivimos. Dice, debemos manifestar gratitud, hablar bien de esa persona y desear su bienestar. Proverbios 20:12, Lucas 6:38, pasajes que respaldan lo que estamos compartiendo. Fuimos llamados como personas a las que Dios ha dado bendiciones inmerecidas. Hay mucha gente que más de las veces, tiene un problema con la palabra de Dios. Cuando dice o escucha decir que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Este es un Dios malo, ¿no? Es un Dios que habla pesado, dice, ¿no? La palabra de Dios se ríe, un hermano ahí. La palabra de Dios es clara. La misericordia de Dios, la mercy of God, es nueva cada mañana. Porque necesitamos volver a Él cada mañana. Dígame si a veces salimos tan llenos del Señor y pasa la semana y entra ese problema, alguien nos denigra, nos insulta, nuestra esposa se olvidó del mensaje que nos trajo nuestro pastor y de pronto me tiró el plato, o este esposo me trata mal, no me pregunta primero antes de amarme. ¿Y qué pasó?
Por eso la misericordia de Dios, porque necesitamos día a día recordar que nosotros no merecemos nada, hermano, pero por la gracia de Dios tenemos su misericordia nueva cada mañana, sus misericordias. Que por gracia de Él no hemos sido consumidos, dice la palabra de Dios, sino que recibimos su amor. El día amanece, las estaciones vienen y van, y nosotros estamos aquí. Solamente quiero terminar diciendo de que debemos procurar la bendición de nuestros hermanos de este país, orar por este país, no orar por una agenda, sino orar por este país como la palabra de Dios nos lo exige. Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, porque Él viene pronto. Debemos otorgar ese perdón gratuito, debemos recordar el liderazgo que Jesús nos ha enseñado y que nos enseña. No sé si podemos pasar al siguiente PowerPoint, por favor, donde creo que tenemos... No, lo dejamos ahí ya. Yo quisiera que se ponga en pie para poderle dar gracias a Dios por esto. A lo mejor nuestro grupo de alabanza puede ayudarnos con alguna alabanza que nos ayude a poder internalizar esta palabra. La iglesia y la familia de hoy está en crisis. Por eso Dios necesita hombres y mujeres que se paren con la palabra de Dios de forma sincera, de forma transparente. No estoy hablando de hombres y mujeres que son perfectos, sino de hombres y mujeres que tienen un Dios perfecto que los ama así. ¿Se da cuenta? Para transformarlos y para que como esa mañana la gloria de los hijos de Dios amanezca y pueda ser relevante, pueda ser realmente de bendición para este mundo que necesita, para nuestros hijos. Qué hermoso ver a nuestra familia, a nuestros hijos servir. Gracias a Dios doy por estos muchachos que están sirviendo ahí. Abrace a los jóvenes. Amado hermano, amada hermana, si usted está solo, quizás si usted ya sus hijos partieron del nido, abrace a esos jóvenes. La iglesia está perdiendo a los jóvenes de edad tan temprana. Abrace a sus hijas. Sea usted, como dije, el primer day de su hija. Ponga la vara tan alta para que cuando esa muchachita salga a buscar a su esposo o Dios ponga a ese varón en su camino, ella sepa que tiene que buscar un hombre de Dios. Sea usted esa esposa que muestra a ese varoncito cómo tratar a esa mujer. De eso Dios está hablando. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias porque es un pasaje tan profundo, Señor. Nuestros hermanos escapaban, Señor, a una tierra que no conocían, pero sin embargo tu palabra, tu amor estaba con ellos. Señor, te pido que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra y que dé el fruto que tú esperas. Te pido por cada matrimonio, Señor, aquí representado. Te pido por cada esposo, para que tú le des la sabiduría que necesita, por cada esposa. Te pido, Señor, por ese corazón que clama, en silencio, vociferadamente, con voz en cuello, Señor, visítame, transfórmame, Padre. Quiero ser ese agente de cambio, Padre, para una iglesia, para un mundo que está en crisis. Señor, ayúdame. Ayúdame a entender que aún en las más duras crisis, Señor, tú te glorificas, Padre, porque tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Yo confío, Señor, en ti, en tus promesas. Señor, gracias por mi amado pastor John, su esposa Laura, por los ancianos, mis amados pastores, asistentes, por cada esposo, esposa, por cada joven, por cada ministerio, por cada servidor. Gracias por mis hermanos, Señor, que siempre me acogen como uno más. Señor, gracias. Te pedimos misericordia, Señor. Sé propicio a nosotros que necesitamos de ti, Padre. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra se haga viva en nosotros. Te lo pedimos en el precioso nombre de quien vive y reina. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Dile un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga.
Gran compasión.